Buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre vías de administración de medicamentos. Tenemos varias vías, en este dibujo se pueden apreciar muchas de ellas, incluso las absorciones que se van a ir efectuando según la vía de administración. Primeramente vamos a trabajar sobre lo que es la vía digestiva, ¿sí? Dentro de la vía digestiva hay dos localizaciones que presentan unas características especiales, una es la mucosa oral y la otra es la mucosa rectal, que es la porción terminal del intestino grueso. En ambas, en estas dos porciones específicas, tras la absorción del fármaco, se incorpora el circuito venoso mayor que deriva directamente en el corazón. De ahí, ¿sí? Se distribuye a través de la circulación sistémica. Entonces, la particularidad de estas dos zonas del digestivo justamente es el beneficio de que pasa directamente al sistema circulatorio, como podemos visualizar en esta imagen. Fíjense que dentro del oral solamente por absorción va a ir pasando directamente al circulatorio y en la zona rectal también por absorción pasa directo al circulatorio. En cambio, aquellas que son ingeridas van a sufrir todo el proceso de la digestión hasta su absorción y recién después de ser metabolizadas, ¿sí? Van a pasar al sistema circulatorio. Por lo cual estas dos porciones en particular dentro de la vía digestiva son muchísimo más rápidas, ¿sí? de absorber que las otras por ingestión directa. La vía oral, como veíamos antes, el fármaco va a llegar al organismo habitualmente después de la deglución, ¿sí? Después de haber tragado el fármaco, ¿sí? Una vez en el estómago, se somete a las características de los jugos gástricos que van a irlo empezando a afectar. Algunos de ellos, ¿sí? Necesitan una cápsula especial para no ser dañados por los jugos gástricos y ser absorbidos recién o ser disuelta esa cápsula recién en el intestino delgado para poder ser absorbido ahí. Cuando llega al intestino delgado cambia el pH y favorece bastante la absorción pasiva de estos medicamentos. No obstante, en la mucosa intestinal hay numerosos mecanismos que realizan los procesos de absorción en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Aunque, aunque difícilmente se logran los niveles plasmáticos suficientes para que sean efectivos. Por lo cual, una de las cosas más importantes a considerar es realmente la velocidad en la que queremos que actúen estos fármacos y que el fármaco sea de la vía de administración por la cual lo vamos a administrar, ya que al administrarse por otra vía, la absorción puede no llegar a ser efectiva o puede llegar a ser irritante. En el caso del contraste por vía oral, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es justamente en este mecanismo, a ver si se puede, sí. En este mecanismo vamos a poder visualizar cómo es deglutido el contraste y cómo circula a través del tracto digestivo, en este caso del esófago, pasaría a lo que es estómago. Entonces, este tipo de medicamento en particular nos va a servir para estudios, en este caso un estudio con contraste, como estamos visualizando. La vía sublingual, que dentro de estas vías digestivas es una de estas que nombrábamos como más rápida, ¿sí? Se coloca el medicamento específico, como decíamos, para administración por vía sublingual debajo de la lengua, como se ve en la imagen. Al colocarse debajo de la lengua, esta zona está muy vascularizada. Prueben ustedes realizar una pruebita de ver de cuán vascularizada está. Mírense al espejo, levanten la lengua hacia arriba y van a ver ustedes que tiene muchos vasitos, por lo cual se ve más azulada, ¿sí? Esos vasos, esos capilares, van a generar esta absorción muchísimo más rápido y se incorpora el fármaco directamente en la vía endovenosa, ¿sí? Por absorción directa, por lo cual pasa directamente al circulatorio desde estas venas, ¿sí? De estos capilares, a la circulación por la vena cava superior, evitando también el efecto del primer paso que veíamos después en lo que era digestión. Las condiciones de pH de la boca facilitan la difusión pasiva de varios fármacos en particular, ¿sí?
se suele utilizar mucho para algunos digitálicos que son fármacos específicos para la función cardíaca, ¿sí? Otra ventaja es que evita la destrucción de algunos fármacos debido al pH gástrico en el caso de que fueran ingeridos. Otro de los medicamentos que se suele utilizar por vía sublingual suele ser la metoclopramida en versión sublingual, que es lo que comúnmente llamamos como Reliberan, ya que a veces la ingesta oral se complica demasiado por el exceso de náuseas o vómitos. Entonces se puede utilizar vía sublingual para que sea absorbido y directamente llevado por el torrente sanguíneo a su lugar de efecto. Algunos de los fármacos utilizados son la nitroglicerina y, como les decía, la metoclopramida. Dentro de esta todavía vías digestivas vamos a tener la vía gastroentérica, ¿sí? Hay determinadas ocasiones en las que la dilución no es posible y se puede administrar tanto alimentación como fármacos directamente en la mucosa gástrica o intestinal, depende de la localización del estoma, mediante el uso de sondas como por ejemplo sonda nasogástrica o directamente por el ostoma como una gastrostomía o yeyunostomía, colostomía, etc. Este procedimiento se va a llamar gastroclisis, ¿sí? Que quiere decir la administración de medicamentos a través de, o fluidos a través de sondajes directos por ostoma, ¿sí? El principal factor a tener en cuenta acá es la diferencia de pH de ambas mucosas, entonces van a tener que visualizar bien, ¿sí? En cuál zona está ubicado este ostoma. Y otra cosa a tener en cuenta en estos casos en particular es el hecho de que una vez administrados estos medicamentos, que deben ser disueltos obviamente en agua, debemos limpiar muy bien la sonda colocando bastante agua para evitar el taponamiento de la misma y asegurarnos de que todo el fármaco haya salido de la sonda a la cavidad deseada para que sea absorbido posteriormente, ¿sí? Otra de las formas es la vía rectal, como veíamos anteriormente. Esta forma de administración rectal puede utilizarse para conseguir efectos locales, aunque también puede, como todavía nos queda un tracto de absorción bastante importante, puede utilizarse también para otros efectos que no necesariamente sean locales, ¿sí? Esta absorción se realiza a través del plexo hemorroidal, ¿sí? Y el cual evita el paso al hígado antes de incorporarse a la circulación. Como veíamos en el primer dibujo, vamos a volver. Fíjense que en este dibujo se puede visualizar que tanto la rectal como la sublingual que veíamos antes pasa directamente al circulatorio. Bien. A ver, estamos acá. Perfecto. Ahora pasamos a otra vía, que es la vía respiratoria. En esta vía respiratoria vamos a tener diferentes vías de administración y diferentes formas de administrar. Podemos tener una vía intratraqueal, ¿sí? Que va directamente a una traqueostoma, a un ostoma en la tráquea, ¿sí? Y se utiliza fundamentalmente en urgencias. A veces, por ejemplo, nos llegan pacientes que logramos intubarlos porque vienen en paro y no se localizan fácilmente las venas cuando el paciente está parado porque al no haber circulación no tenemos un volumen de sangre circundante que nos muestre con más facilidad las venas periféricas, las vías periféricas. Entonces, al dificultarse, a veces se puede administrar por tubo, por ejemplo, adrenalina. Las cantidades de líquidos pueden ser muy pocas, o sea, en poco volumen, ¿sí? No hay que diluirlo bajo ningún aspecto porque esta absorción va a ser como por gotitas. Entonces, lo que hacemos es expulsar el medicamento con la jeringa directamente sobre, en este caso, el ostoma, como vemos en la imagen, o por el tubo endotraqueal, en una forma rápida para que salga esparcido como si fueran gotitas o microgotitas. Entonces, de esa manera va a poder ser absorbido por la vía aérea. Otra de las maneras es la nebulización, por ejemplo, que en realidad se da una presurización de los medicamentos, por ejemplo, en el caso de los aerosoles, o vaporización de los mismos, como es el caso de la nebulización. En la vía tópica
utiliza la piel y las mucosas para la administración del fármaco. Así que vamos a incluir dentro de estas mucosas la mucosa conjuntival, la oral y la urogenital. La característica de esta vía es que se busca fundamentalmente el efecto a nivel local, no interesando así la absorción de estos principios activos, aunque existe también la evidencia de que estos se absorben y que gradualmente, poco a poco, van a irse pasando a la sangre. Entonces hay algunos, como son por ejemplo los parches de nicotina, que van a lograr la absorción lenta, ¿sí? Va a ir pasando la sangre a suficiente cantidad como para que el paciente poco a poco vaya pudiendo dejar de fumar. La diferencia viene dada por la naturaleza del fármaco o por la constitución de los excipientes que van acompañando. Excipiente le llamamos a aquellos elementos que son necesarios para que este fármaco sea o absorbible o presentado, porque los fármacos no siempre vienen en forma ingerible, entonces tienen excipientes que muchas veces están, por ejemplo, como vemos acá, cremas bases o cremas neutras que acompañan a el principio activo del fármaco, por lo cual pueden ser aplicadas y de esa manera posteriormente absorbidas o acompañado por polvos, ¿sí? Que facilitan su utilización y distribución del fármaco por toda la vía tópica. En el caso de la vía oftálmica, son, suelen ser gotas, también vienen en pomadas, ¿sí? Lo que es muy importante tener en cuenta que ni el pico del pomo, o sea, de la pomada en cuestión, ni la punta del gotero debe tocar el ojo, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Ya que puede contaminarse y en el caso de que sea alguna infección lo que estemos teniendo, podemos incluso contaminar de un ojo hacia otro o contaminar el gotero y volver a recontagiar al paciente posterior a la administración, ¿sí? La vía ótica, el mismo principio, ¿sí? Administración de gotas, es importante la posición del paciente en la administración de esta gota y de que conserve esta posición por un tiempo determinado, por lo menos unos 10 minutos, para favorecer la absorción y no que vuelva a volver el líquido, perdón, vuelva a volver, que vuelva el líquido hacia el pabellón nuevamente. La vía transdérmica, ¿sí? En este caso es cuando esta vía tópica, como veíamos antes, bueno, que yo les comenté el sistema de parches, que se utiliza como un tratamiento transdérmico, se coloca sobre la piel y va a ir atravesando las capas para irse absorbiendo. Las características de este es que son de absorción prolongada, o sea, de una absorción, perdón, paulatina. Quiere decir que no se absorbe todo el medicamento al momento de colocarlo, sino que va a irse absorbiendo poco a poco, ¿sí? A esta vía también se la puede conocer como vía percutánea, ¿sí? Porque es a través, ¿sí? de la piel. Dentro de la vía parenteral vamos a encontrar varias, ¿sí? La vía parenteral se considera aquella que va a introducir el fármaco en el organismo gracias a la ruptura de la barrera, y qué barrera estamos hablando, en este caso de la piel, ¿sí? Mediante un mecanismo que habitualmente es una aguja. Dentro de las principales vías de administración parenteral se encuentran la intravenosa o intravenosa, la intraarterial, ¿sí? Que nosotros no la usamos, la vía intramuscular y la vía subcutánea y pudiendo haber también intradérmica, por ejemplo. Hay otras también como intratecales que vamos a nombrar solamente en este caso. La vía de administración parenteral tiene ventaja fundamental de que aporta el fármaco en forma directa, o sea que no va a sufrir ninguna afección, por ejemplo, por el tracto digestivo y, bueno, caso directa a la circulación, porque depende, por ejemplo, la vena intravenosa va directo al sistema circulatorio, salvo algunas especiales que presentan características de la vía tópica, ¿sí? Además permite el tratamiento en pacientes que no cuenten, que no pueden o que no puedan recibir medicación vía oral.
¿sí? Vamos a ver un poquitito cuáles son los elementos que vamos a tener en esta vía. Fíjense que en la imagen superior tenemos una aguja. Esta aguja no le estamos buscando una medida particular, todas las agujas tienen estas características, ¿sí? Vamos a encontrar la base, ¿sí? O cono, que es la parte que va a tener contacto directo con la jeringa. Esta parte por fuera podríamos llegar a tocarla. La parte interna, es decir, la parte interna del orificio y la parte de la aguja no se pueden tocar. Entonces, la base se puede tocar sin contaminar nada, pero el resto de la aguja no. Vemos que toda esta parte metálica, si esta aguja es la que llamamos cánula, es la parte metálica en su totalidad o en una porción específica que es la que va a introducirse al organismo. Y en la punta de esta aguja vamos a encontrar lo que nosotros denominamos como bisel. ¿Por qué bisel? Porque está cortado justamente en bisel. Esa punta es la que siempre debe mirar hacia arriba cuando nosotros vamos a romper esta barrera de la piel. Es muy importante esto. Acá abajo vemos algunas medidas, ¿sí? Hay más, estas son las que más utilizamos y en este caso no están agregadas las medidas, pero esta de carga también la llamamos trocar, que es una aguja muy gruesa que ayuda a cargar rápidamente los medicamentos, ¿sí? Por eso se la llama también aguja de carga. Después, en este caso, tenemos la intravenosa, que la intravenosa también la conocemos como 25-8. 8 quiere decir los French, es decir, la parte interna, ¿sí? De la luz que tiene internamente la aguja. Y 25 quiere decir 25 milímetros, es decir, que mide 2,5 centímetros de largo. En el caso de la intramuscular, la que tenemos acá adelante es una 48, quiere decir que tiene el mismo calibre, el mismo French que la anterior, que es 8, pero que el largo es de 40. ¿40 qué? 40 milímetros, por lo cual son 4 centímetros. También viene para personas más obesas una 58, que lo que tiene es 1 centímetro de más, o sea, 1 centímetro más larga, mediría 5 centímetros esa en particular. Es muy importante, ¿sí?, que utilicen el tipo de aguja acorde a el tamaño del paciente. En los casos pediátricos nosotros podemos utilizar esta 25-8 como intramuscular, por lo cual no se guíen por esto que dice intravenosa. Es la que comúnmente usamos como intravenosa, pero en el caso de pediatría, este podría ser el largo suficiente para aplicar una intramuscular en un niño o en un bebé. Pero en el caso de una persona adulta, debo poder observar yo dónde voy a colocar la intramuscular y si tiene más cantidad de tejido adiposo debo buscar una aguja más larga porque si no coloco con la profundidad suficiente para que llegue al músculo no va a surtir el efecto buscado el medicamento ya que no va a ser administrado vía intramuscular sino que va a quedar ahí englobado en el tejido adiposo. Y por último en este caso tenemos la subcutánea, que es una aguja de un French muchísimo más chico. En este momento no recuerdo exactamente cuánto era, pero me parece que es de 5 French. Y el largo puede oscilar entre 1,5 centímetros aproximadamente. Y por este lado tenemos las jeringas. Estas jeringas pueden ser desde 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro cúbico, que es lo mismo, es equivalente a 1 mililitro, pero la graduación puede venir según el medicamento para el que esté preparado. En este caso, la que vemos acá como insulina, no es que sea específica para insulina, sino que en este caso debe tener una graduación que marca las unidades que van a componer ese centímetro cúbico. Por lo cual, a la hora de cargar insulina, que se mide por unidades, voy a poder utilizar solamente esta jeringa en particular. Después, de ahí en más, lo único que va variando en las diferentes jeringas va a ser la cantidad de mililitros que voy a tener en total. Por lo cual acá tengo una jeringa de 3 mililitros, una jeringa de 5 mililitros, una jeringa de 10 mililitros,
de 20, de 60 y ojo con esta. Esta también tiene 60, pero fíjense que la punta de la jeringa es totalmente diferente. Esta última que llamamos TUMI, esta última es específica para las sondas, porque el tipo de pico que tiene encaja en las sondas tanto vesical como nasogástrica y nos van a ayudar a nosotros a poder administrar, por ejemplo, medicamentos, ¿sí? O realizar lavados. En cambio, esta que es de 60 también tiene un pico más fino igual y encaja perfectamente con cualquiera de las agujas que vimos anteriormente. De esto es importante conocer que esta porción inferior que vemos acá de la jeringa se llama émbolo. ¿Por qué es importante? Porque es justamente lo que ustedes van a tener que presionar o retirar, sea para tomar líquido o para administrar medicamentos o cualquier otro tipo de infusión dentro del paciente. Ahora vemos, dentro de las vías parenterales vamos a tener diferentes formas de ingresar al organismo. Una de ellas es la intradérmica. Esta intradérmica, ¿sí?, va a tener la particularidad justamente de intentar quedar en la capa, apenas ingresando después de la epidermis, va a quedar en la dermis del paciente, por lo cual la orientación va a ser casi pegada a la piel. Fíjense que acá no tenemos casi ángulo, ¿no? Va casi paralela a la piel. Y va a formar la característica pápula, que quiere decir la elevación de la piel por donde yo acabo de colocar el medicamento, ¿sí? Si no formó esta pápula es porque no está bien colocada esta intradérmica, tiene que quedar justamente en esa porción de la dermis, por eso se produce esta elevación, ¿sí? El ángulo de esta aguja va a ser en 10 grados, como decía, por lo cual es casi paralela la jeringa a la piel del paciente. Se puede utilizar para la aplicación de medicamentos, pero principalmente se utiliza para algunas vacunas o para probar algunas reacciones, ¿sí? En el caso de las alergias, ¿sí? Bien, vamos acá avanzando un poquitito más profundo y pasamos a la subcutánea. En el caso de la subcutánea, el ángulo que vamos a tener es de 45 grados, ¿sí? En esta vía subcutánea tenemos que fijarnos de poder pellizcar levemente al paciente, ¿sí? Y fíjense que en la imagen muestra qué sería un pellizco correcto y cuál era incorrecto. Y nos damos cuenta por la presencia o no de musculatura. Entonces, fíjense que este pellizco nos ayuda a nosotros a captar mayor cantidad de tejido para poder hacerla subcutánea, por lo cual va a quedar dentro del tejido subcutáneo que está debajo de la dermis, pero antes del músculo. Entonces, ojo con esta vía cuando los pacientes sean muy delgados. Si yo quiero administrar vía subcutánea y no realizo justamente este pellizco, voy a terminar aplicándolo intramuscular sin que ese haya sido nuestro objeto, ¿no? En el caso de la intramuscular, tenemos varios lugares de aplicación. Los más comunes son los que están señalados en esta imagen, que son en la zona del glúteo, que vamos a tener que elegir siempre el cuadrante superior externo. Es muy importante la localización, cuadrante superior externo, para evitar justamente pinchar cualquier nervio. Y en el caso de que utilicemos el deltoides, es justamente este el punto de inserción que vamos a utilizar. En este caso vale aclarar que nosotros para utilizar una intramuscular en el deltoides vamos a tener que utilizar una 25-8, es decir, una más corta que la que normalmente decimos como intramuscular, porque la cantidad de tejido que tenemos en el glúteo claramente no es la misma que tenemos en el brazo, ¿sí? Consideraciones a tener en cuenta. Primero, esto que le decía de observar qué tipo de aguja voy a elegir. Más que nada, qué largo de aguja voy a elegir. Segundo, nosotros sabemos que la zona muscular ya está vascularizada ampliamente, entonces lo que vamos a tener que tener en cuenta es que cuando
después de realizar la asepsia como corresponde, una vez que introducimos la jeringa con la aguja montada, debemos realizar una pequeña absorción, ¿sí? Por más que tengamos que aplicar medicamento, vamos a primero elevar el émbolo levemente para absorber. ¿Absorber qué? Si no viene nada, está perfecto. Pero si accidentalmente yo pinché un vasito, lo que vamos a hacer si administramos directamente el medicamento sin antes haber absorbido es que podemos estar mandando un medicamento como endovenoso sin haber buscado ese objeto. Por lo cual, si nosotros absorbemos y vemos que sale un poquito de sangre, lo que debemos hacer es sujetar la piel y retirar apenas unos milímetros, volver a probar a absorber y recién ahí, en el caso de que no venga sangre, administrar el medicamento intramuscular. En este caso, ¿sí? Tanto en el deltoides como en el glúteo, lo que vamos a hacer es colocar en 90 grados la aguja con la jeringa, 90 grados en relación a la piel. Entonces, en ese caso, por eso es muy importante elegir una aguja más pequeña para la aplicación de esta intramuscular en el deltoides, si no vamos a terminar tocando el hueso. En el caso del acceso venoso periférico, lo que estamos buscando es justamente ingresar dentro de una vena, ¿sí? Entonces, es importante buscar una extremidad que le convenga al paciente de ser posible, siempre y cuando sea posible, como les decía, porque a veces se hace dificultosa la búsqueda de alguna vía periférica y debemos colocarla en el lugar donde hayamos encontrado. Pero de tener buena visibilidad o de estar en presencia de un paciente sano que podríamos localizar cualquier vena, debemos preguntarle al paciente si es diestro, ¿sí? O es zurdo, para poder así dejarle liberada su mano dominante y que pueda continuar con sus tareas lo más normal posible. Es importante que entendamos que si bien el acceso puede ser venoso, en el caso de que estar hablando de acceso venoso periférico, nos estamos refiriendo a las extremidades preferentemente superiores y en algunos casos extremidades inferiores, ¿sí? Pero cuando solamente decimos acceso venoso podemos estar hablando de otro tipo de acceso ya no periférico, como por ejemplo central. En ese caso existe uno central directo o una vía periférica, o perdón, mejor dicho, una vía central de acceso periférico, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar solamente la que colocamos nosotros, que es la de acceso venoso periférico. Bien, en esta imagen ustedes pueden visualizar cuáles son las venas más comunes que vamos a poder utilizar para realizar esta vía, ¿sí? Puede ir directo con una aguja como se muestra en esta imagen o puede estar insertando un Avocat, ¿sí? Que es un catéter que va a quedar permanente dentro del paciente, ¿sí? Hasta que lo retiremos y que se utiliza para administración o de medicamentos recurrentes o de un plan de hidratación en donde el paciente va a estar permanentemente recibiendo líquidos por esta vía. Por lo que, en ese caso, en el caso de que esta vía venosa sea utilizada para un plan de hidratación, la aguja va a ser diferente. Esta aguja Avocat, de la que estábamos hablando, tiene las características de una aguja común, pero por encima de ella va a tener una aguja de material teflón, ¿sí? Que es flexible, que la va a ir recubriendo. Cuando uno introduce la aguja una vez localizada, la vena seleccionada y realizada la asepsia como corresponde, con un grado de aproximadamente 25 grados de inclinación, vamos a introducir esta aguja con su teflón que lo está recubriendo. Una vez que empieza a venir sangre, y eso lo vamos a visualizar en este espacio que llamamos cámara, cuando ingresa sangre quiere decir que estamos en vena, que es justamente lo que estamos buscando. Ahí es cuando dejamos de introducir esta aguja a la que llamamos mandril y continuamos solamente empujando el teflón que lo recubre, como se puede visualizar en la imagen. ¿Por qué hacemos esto?
porque la idea es que dentro del paciente nos quede solamente un material flexible para evitar la extravasación o, mejor dicho, la ruptura de la vena, ¿sí? Por el filo de la aguja. Entonces, en ese caso es cuando va a quedar colocado el teflón dentro del paciente y en este espacio que en este momento está tapado por el dedo del operario, pero en ese espacio es donde vamos a ir conectando una guía para la administración de los medicamentos continuos. Bueno, en este caso yo les subí un videito donde se puede observar justamente la aplicación de este medicamento. Fíjense cómo va a realizar la asepsia. Siempre estos procedimientos van a ir con guantes, ¿sí? Realiza la asepsia de adentro hacia afuera porque la está haciendo circular. Pueden optar por la asepsia circular o por barrido de arriba hacia abajo. Una vez realizada la asepsia viene el momento de la punción o canalización. Fíjense cómo el bisel va hacia arriba, que va a introducir rompiendo la piel, y una vez que empieza a venir sangre, a ver, bien. Fíjense cómo se empieza a llenar de sangre. En este caso, este teflón es transparente y nos permite visualizar eso. Se queda con el mandril en la mano y empuja solamente el teflón. Retira el mandril y conecta la vía periférica. Hey. Bien, al final del video podíamos observar cómo fijaba justamente esta vía para que quedara adherida. No podía hablar porque la música era muy fuerte. Bien, por último vamos a ver lo que es una canalización central. La canalización central o acceso central, lo que nos... Acceso venoso central, perdón. Esta práctica la va a realizar un médico, ¿sí? Pero después la va a manejar el personal de enfermería. Entonces es importante ya que la vean. En este caso, la sujeción no va a ser con cinta, sino que va a ser con puntos de sutura y luego sí va a ir un Tegaderm, por ejemplo, como es el caso este, que nos deja un adhesivo transparente que nos permite visualizar el sitio de punción para ver signos o no de infección temprana, ¿no? Y vamos a ver que en este caso es de 3 lúmenes, ¿sí? Lumen sería cuántas vías puede utilizar dentro de esta. Entonces nos permite la administración de diferentes medicamentos, ¿sí? Y a pesar de que tenemos un solo acceso, por dentro se divide la luz de este acceso y nos da permiso a administrar diferentes medicamentos sin que entre ellos se combinen dentro del acceso central. Bien, en el caso de la técnica de extracción de sangre, yo lo voy a omitir porque no es propio para este video, después lo vamos a mostrar en otro. Todos los cortopunzantes, es decir, las agujas que estuvimos utilizando en estas vías parenterales o aquellas que hayamos utilizar para cargar los medicamentos, deben ser descartados en recipientes con características específicas que nos van a ayudar a que nadie se contamine con estos residuos.
o sea que son contenedores específicos para residuos cortopunzantes. Luego de ser llenados hasta 3/4 partes, lo que se va a hacer es colocarles un precinto o su tapa que es inviolable para impedir el accidente de cualquier otra persona. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y ahora es hora de practicar.